¿Tienes una MacBook y un teléfono Android y no sabes cómo transferir tus datos entre cualquiera de estos dos dispositivos? Ya que a pesar de que conectaste el cable USB al MacBook simplemente no lo reconoce y no puedes ver los archivos que hay dentro de tu teléfono Android. Y tampoco puedes transferir los archivos que están dentro de la MacBook a tu teléfono Android. No te preocupes, el día de hoy te tengo la solución para esto, así que te invito a que te quedes en este video y comencemos con este tutorial. Y bueno, lo primero que quiero que hagan es que se vayan a la descripción de este video. Les voy a dejar el link que los va a llevar directamente a la página de Android, en donde vamos a descargar esta aplicación oficial de Android que nos va a permitir transferir nuestros archivos desde nuestra Mac a cualquier teléfono Android. Una vez estando dentro de esta página, simplemente le vamos a dar clic aquí en donde dice Download Now, y ahora lo único que tenemos que hacer es de que termine de descargarse nuestro programa. Ok, y una vez haya terminado nuestra descarga, simplemente le vamos a dar clic al programa. Una vez que le hayan dado doble clic, vamos a esperar a que nos abra. Y lo único que tenemos que hacer aquí es jalar nuestro programita a nuestro folder de aplicaciones. Una vez hayamos hecho esto, podemos cerrar esto y vamos a ir a nuestras aplicaciones. Como podrán darse cuenta, aquí ya tenemos la aplicación de Android Transfer. Nos va a aparecer este mensaje, simplemente denle clic en abrir y ahora le vamos a dar clic aquí donde dice en Get Started y se cierra. No se preocupen, vamos a abrirla de nuevo. Y listo, ya está funcionando. Ahora lo único que tengo que hacer es desbloquear mi teléfono y conectarlo mediante el puerto USB. Una vez hayamos hecho esto, vamos a poder ver todas nuestras carpetas y nuestros archivos que se encuentran dentro de nuestro teléfono Android. Y para transferir archivos a esta ventanita la vamos a tratar como si fuera una ventanita de explorador. Así que me voy a ir de este lado, me voy a ir a mi escritorio, voy a pasarme algo que está dentro de mi carpeta de descargas y lo único que tengo que hacer es jalarlo y soltarlo. Y listo, como podrán darse cuenta, su archivo ya se copió dentro de su escritorio. Y para copiar un archivo de nuestro escritorio o de nuestra computadora, realmente no importa en dónde esté, lo único que tenemos que hacer es jalar este archivo a nuestra carpeta de destino y simplemente soltamos y como podrán darse cuenta se empieza a copiar el archivo a nuestro teléfono Android y de esa manera van a poder transferir archivos desde su teléfono Android a su Mac y también desde su Mac hasta su teléfono Android sin problema alguno. Y olvidé mencionar que también van a poder eliminar estos archivos, así que voy a eliminar el archivo que acabo de copiar, simplemente le doy botón derecho, borrar. Nos va a preguntar, le decimos que sí y listo. Y bueno, esto ha sido el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, por favor regálenme un like y ayúdenme a compartirlo para que más personas puedan descubrir de esta increíble aplicación que nos permite transferir nuestros archivos de la MacBook a nuestros teléfonos Android. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal, estaría increíble. Y también los invito a que le den clic a esa campanita para que sean de los primeros en enterarse de este tipo de videos. Y bueno, yo me paso a retirar, se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós.